Bienvenidos una vez más al programa de cualificación en innovación educativa, hoy en el módulo 2, Educación y Comunidad, y vamos a hablar de un tema espectacular. Queremos hablar de el aula en casa, aprendizaje cotidiano, crianza consciente y habilidades socioemocionales. Hoy tenemos una invitada que se conecta desde España. Es un gusto presentarles a Alicia Bandera Sierra. Ella es psicóloga, escritora y divulgadora con más de 25 años de experiencia en salud mental, en educación y en desarrollo profesional. Es cofundadora del Instituto AUNAT de Psicología y Desarrollo, donde trabaja en psicoterapia con niños, adolescentes y adultos, además de liderar procesos de formación. Ha participado en múltiples campañas de concientización social y actualmente es experta del programa The Challenge y de Educacia de la Fundación La Casia, acompañando a jóvenes comprometidos con los retos del siglo XXI. Alicia ha sido reconocida por su labor como divulgadora en medios como TVE, La Sexta, Cadena Ser y el proyecto Aprendamos Juntos de BBVA y El País. Es autora de varios libros publicados por la editorial Planeta, entre ellos Pequeños Tiranos, Hijos Felices, Niños Sobreestimulados y habla con ellos de pantallas y redes sociales. Hoy nos acompaña para compartir su experiencia y visión sobre la psicología en contextos educativos y familiares. De verdad, gracias Alicia por aceptar esta invitación de United Way. Bienvenida a este espacio, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, estoy encantada de participar con vuestra fundación, ya que está comprometida con la educación y sobre todo con la permanencia de los niños y las niñas en el sistema educativo, que eso es lo que va a favorecer el desarrollo emocional, el bienestar, la felicidad, las oportunidades de niños y niñas y sobre todo el desarrollo y la innovación de un país. Entonces, yo por empezar con una declaración de intenciones, me encantaría trasladaros la importancia de los adultos. Somos líderes emocionales de nuestras niñas y nuestros niños. Somos los que guiamos, protegemos, inspiramos y solo si también estamos nosotros bien o sabemos encontrarnos o construir nuestro autoliderazgo emocional, podremos sembrar un futuro saludable y emocionalmente sano en nuestros niños y niñas. Totalmente de acuerdo contigo, Alicia, y justamente antes de grabar esta sesión, de ponernos de acuerdo para este espacio, cruzábamos mensajes y hablábamos de la importancia de ese autocuidado, ¿sí? Sabemos que muchas veces la realidad de nuestro contexto es el estrés, el agotamiento, la desorientación, y muchas veces eso causa un impacto en las niñas y los niños. Me gustaría saber cuál es ese impacto, ¿sí? Y de alguna u otra manera, ¿qué impacto tiene eso en la infancia? ¿Y qué importancia tiene ese autocuidado para que podamos educar mejor? Bueno, pues efectivamente tiene un impacto profundo en la autoestima o en el bienestar emocional de nuestras niñas y nuestros niños cuando los adultos pues tenemos muchísima sobrecarga mental, estamos estresados, estamos a veces incluso un poco desorientados a la hora de educar o despistados. Entonces, sí me gustaría pensar que, fijaos la importancia que tiene, puesto que hay una afectación a nivel cognitivo, es decir, si yo estoy estresada, lógicamente el acompañamiento o el poder escuchar o validar las emociones de mi hijo, de mi hija o de mis alumnos, no voy a crear un espacio de confianza o de conexión, por lo tanto ellos tampoco aprenderán a comunicarse o tendrán también una dificultad en las habilidades sociales, porque no aprenderán a escuchar al otro, no aprenderán a negociar en los conflictos. Es decir, si ese espacio no lo hemos tenido en casa, difícilmente se trasladará al aula o a veces a los amigos y a las amigas. Por otro lado, tendríamos unas dificultades de atención y de concentración. Pensar que cuando educamos un niño, a veces a gritos, eso tiene un impacto en el cerebro y ese niño no aprende y ese niño además lo vemos muchas veces que no atiende. De hecho, muchas veces los padres y los profesores no le dicen, pero no estás atendiendo, no sabes lo que te digo. Y es porque ellos inhiben esa parte, ¿no? Y cuando un niño también está preocupado, tendrá muchísimas dificultades. Imagínate una discusión familiar en casa, a la mañana siguiente tendrá muchas dificultades en
digamos, enfrentar un día escolar, ¿no? O en su propio proceso de aprendizaje. Por tanto, veis la importancia. Si en casa o en el aula hay una alta tensión porque los adultos no están regulados, los niños son el espejo en el cual nosotros nos miramos. Por tanto, también se van a desregular ellos, no van a aprender competencias emocionales y terminarán también por tener ciertas conductas o disruptivas o un tanto agresivas o no tendrán pues, esa capacidad de vincularse emocionalmente con sus iguales. Por otro lado, hay una afectación emocional también. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que les puede faltar autoconfianza, autoestima. Si les hemos dañado, difícilmente ellos podrán a veces quererse y valorarse para además afrontar el aprendizaje con confianza. Y eso es una parte fundamental de los niños, sobre todo cuando están construyendo su identidad y su personalidad. Y luego, por otro lado, también hay claro, los padres que están muy agotados o estresados muchas veces tienen una falta de límites. A veces están desde esto lo digo porque no, o se hace porque sí, o pasan al otro lado que es haz lo que tú quieras. Entonces, yo creo que es como muy importante que nosotros tengamos bueno, pues esa regulación también emocional para impactar de una manera positiva en nuestros hijos. Yo digo, imaginaos que estamos en un avión y de repente hay un caso de despresurización, es decir, nos falta el oxígeno y nos dice la azafata que, que nos tenemos que poner esas mascarillas que caen del techo, ¿no? Yo pregunto, ¿quién se la tiene que poner primero? Si yo voy con mi hija, ¿quién se la pone primero? ¿El adulto o al niño? Muchas veces dudamos. Bueno, pues nos la tenemos que poner primero los adultos. Los adultos, en caso de un momento de estos difíciles en el avión, porque somos los que vamos a garantizar la supervivencia de ambas. Es decir, si yo me lo pongo, yo me estoy autocuidando para poder cuidar bien a los demás. Solo adultos bien cuidados y si lideramos emocionalmente digamos, adecuadamente, podremos acompañar el proceso de los niños. Por eso es tan importante esa mirada. Me gustaría dar unas pautas de autocuidado que yo creo que pueden ser positivas, si te parece, Isabela, Claro que para sí. que también a veces dar herramientas prácticas. Y lo digo también para el docente. Fijaos, cuando una persona está enseñando, o ahora mismo, yo por ejemplo, que estoy compartiendo, ¿no? Pues esta pequeña aportación, este granito de arena de conocimientos, yo ya estoy influyendo en vuestros cerebros. Las últimas investigaciones, como así dice Nazaret Castellanos, que es una neurocientífica, dice que cuando yo hablo y vosotros, por ejemplo, atendéis en este momento, nuestros cerebros están resonando y se está replicando. Si nos vieran en un laboratorio, nuestras ondas estarían sincronizándose. Pero no solo en matemáticas o los conocimientos de psicología que yo ahora mismo estoy aportando, ¿no? o en un profesor en su materia, sino en la parte emocional. Por eso es tan importante lo que decimos y cómo lo decimos, cómo tratamos a nuestros niños, para que ellos resuenen de una manera, digamos, adaptativa, conectada y favorecer su aprendizaje. Y eso es fundamental en la educación. Por eso, cuando os quería dar estos tips o estas formas, ¿no? de poder aprender, hay veces que el adulto necesita también poder validar sus emociones y poder reconocerlas y decir, estoy estresado, ahora mismo me encuentro frustrada, me encuentro enfadado. Pequeñas descargas emocionales que a veces tenemos que hacer cuando cuidamos. De hecho, habrá muchas familias que también nos estén viendo y puedan estar cuidando tanto a los niños como a sus propios padres. Se dice la generación sándwich, que estamos cuidando a nuestros hijos, a nuestros padres y podemos estar perfectamente agotadas y agotados. Pues entonces necesitamos esos espacios para poder, digamos, descargar, ¿no? En pequeñas descargas. No digo la queja, porque una queja constante nos puede llevar a una obsesión y es negativa, pero sí pequeñas descargas para que quien nos escuche
nos pueda reparar en un momento dado, empatice con nosotros, oye, pues es verdad, es un momento duro, hoy sales de un aula y entonces alguien te pueda atender, y eso es importante. Por otro lado, otra de las partes es aceptar que no podemos con todo y no podemos controlarlo todo. Y yo creo que saber diferenciar qué podemos controlar de lo que es incontrolable también nos puede ayudar a afrontar nuestro día a día. Por otro lado, yo creo que una de las partes también muy importantes sería tener micromomentos, darnos pequeños espacios. A veces yo soy muy fan de poder respirar. Cuando respiramos diafragmáticamente y tenemos unos momentos de respiración profunda, hay respiraciones, hay mindfulness, podemos también escuchar mejor y podemos aliviarnos. Y podemos hacer pequeñas pausas en el aula o en nuestra casa cuando estamos hasta arriba de tanta carga para poder darnos ese espacio. Cuando respiramos podemos escuchar mejor a nuestro hijo o a nuestro alumno, porque le vamos a escuchar a él. No va a salir la emoción que tenemos en ese momento, sino nos paramos y escuchamos. Y es una buena pauta para ofrecer. Por otro lado, tenemos que decir no, a veces tenemos que poner límites saludables para protegernos de manera también amorosa, en cierta autoamabilidad nuestra, podernos autocuidar y poder también cuidar de los demás, pero con esos límites saludables. Otra parte sería también limitar la hiperdisponibilidad, sobre todo para los docentes que nos estén viendo. Hay veces que hay momentos que no tenemos que estar escribiendo correos, que hay veces hasta que no hay que ir ni a la sala de profesores porque necesitamos, imagínate, 5 minutos para conectar con nosotros mismos. Muchas veces uno recurre, cuando está cansado, a las pantallas, como a distraerse. No es una buena manera. Eso es como otro enganche de dopamina, de sobreestimulación. Lo que necesitamos a veces son descansos. Genial. Y luego, por otro lado, yo soy muy fan de reorganizar expectativas. Es decir, podemos priorizar tareas más por el impacto que pueda tener que por la cantidad. A veces vamos haciendo check-in de todas las tareas que tenemos que hacer en el hogar o en el aula y vamos haciendo así. Y no, saber priorizar es una manera de autocuidarnos. Esto es lo importante, esto es lo que va a crear impacto hoy, entonces tengo que sacarlo adelante. Mañana lo demás podrá esperar. Y otra parte muy importante es crear espacios, pequeños espacios donde podamos expresar las emociones. Grupos de docentes que estén viviendo lo mismo, porque hay veces que hay un estrés crónico en el docente y no es una falla personal, no es desmotivación, es que a veces estamos sobrecargados de sostener tanto durante mucho tiempo. Necesitamos esos espacios, pero también para las madres y los padres necesitamos esos espacios con amigos, sin culpa, para poder tener un ratito y luego poder, digamos, sostener tanto. Porque solo un adulto sostenido emocionalmente puede acompañar a un niño o a una niña y favorecer un crecimiento sano. Excelente, no, de verdad que estoy maravillada porque sí son herramientas muy prácticas, muy, digamos, al grano, ¿cierto? Que podemos implementar ahorita que se acabe incluso este espacio, ¿cierto? Que podemos empezar mañana, que podemos empezar ahora mismo. Y me causa mucha ilusión y mucha tranquilidad también que cuando hablas del ejemplo del avión, que muchas veces uno cree que el autocuidado es un acto egoísta y al contrario, lejos de ser egoísta, lejos de sentir culpa, obviamente en tiempos proporcionales y con una motivación muy sana de poder incluso ayudar a los demás, es necesario tomar espacios intencionales, ¿cierto? Porque muchas veces decimos, sí, yo saco el espacio, pero estamos con esto en la mente, se me quedó esto por allá, el trabajo lo otro, ¿qué voy a hacer con este problema? El chisme de no sé quién. No, 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 no. Concentrarnos y ser muy intencionales para poder aplicar todas estas herramientas prácticas que van a permitir realmente ser cuidadores por excelencia, cuidadores integrales. Y sé que no es fácil,
pero de alguna u otra manera es un proceso que se construye con el tiempo, son hábitos que por más chiquitos que vamos cambiando, generan un impacto a largo plazo increíble. Creo que quieres decir algo. Sí, Isabela, porque has dado en la diana. El autocuidado sin culpa. Nosotros somos responsables de las personas que acompañamos. Entonces, si nosotras nos cuidamos, y si todos nos cuidamos, ese sostén es una forma de amar más profundamente a esas personas que acompañamos. Si os fijáis ahora mismo, muchas personas que incluso estén acompañando o cuidando de padres con Alzheimer, de niños con dificultades o con otras capacidades, ¿no? O discapacidades, me gusta decir, ¿no? Otras capacidades, otra forma, si no están bien, muchas veces cuidamos peor y a veces hasta perdemos los nervios y podemos tratar mal, enfadarnos incluso con las personas a las que estamos cuidando, y también nos tenemos que perdonar porque somos humanos. Mira, me gustaría aludir a un psicólogo y pediatra, bueno, del desarrollo, de una corriente, bueno, psicoanalista. Yo no soy psicoanalista, pero bueno, soy más integrativa, pero me encanta Winnicott. Winnicott tiene el concepto se llama la madre suficientemente buena. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser una madre que no es perfecta, es una madre real, con sus fallos. Es decir, no pasa nada si fallamos, aprendemos. Entonces, y de hecho, esta es la forma en la que además el no consentir todo, el no darlo todo, muchas veces también a los niños pueden enfrentarse y lidiar con pequeñas frustraciones y pequeños desafíos para construir su resiliencia, su capacidad de afrontar la adversidad. Y en esto me gustaría también complementar con otro autor que se llama Edward Tronick, que dice, también para tranquilidad de todas las personas que nos estén viendo, que las madres o padres no es la ausencia de conflictos en casa o en el aula lo que genera el malestar. Los conflictos existen, ¿no? Son naturales. Es que esos desajustes que haya no se sepan reparar. Pero si nosotros, cuando hemos fallado o pedimos perdón o aprendemos y los podemos reparar, es lo que estaremos proporcionando al niño o a la niña, en un mundo imperfecto, un entorno seguro, porque sabe que se puede negociar, sabe que no va a rehuir de los conflictos, porque los toma naturales. Hay familias que han vivido en ausencia de conflictos, como no, esto no se habla, no, aquí se calla, no, aquí ni alzar la voz. No, es en el desajuste y en la reparación de ese desajuste donde crecemos, ¿no? Otra cosa es también cuando nos vamos al otro lado, es decir, el conflicto constante, que es lo que impacta en la salud emocional de nuestros niños, que eso por supuesto que no, pero un cierto equilibrio. No, excelente. Y justo me das paso para hablar cuando hablas de entorno seguro, de poder ser, digamos, esos catalizadores o ese puente entre el conflicto, pero también llegar a la solución o a la gestión, tal vez, de ese conflicto. Me haces recordar que evidentemente la escuela debe ser un entorno seguro, pero creo que el entorno más seguro que deben tener las niñas y los niños es el hogar. Y me gustaría ahora que habláramos un poquito de esto de crianza consciente, porque definitivamente esas herramientas que tú decías de perdón, de poder hablar con las palabras adecuadas, de poder separar cuál es la conducta del niño y cuál es la identidad del niño, ¿cierto? Todas estas cosas nos van a permitir generar a través de esa crianza consciente un ambiente seguro. Entonces la pregunta concreta es, ¿qué herramientas? Ya tenemos herramientas de autocuidado, ahora vamos a hablar de qué herramientas tú compartes con las familias y maestros, porque los maestros también pueden estar ahí involucrados, para apoyar la crianza consciente. Pues mira, teniendo claro que la crianza consciente lo ha recogido antes Isabela muy bien, es esa atención plena a los pensamientos, a las emociones en el momento presente, sin estar distraídos, que es muy complicado. A ver, no estamos en un mundo perfecto, ¿no? Pero sí tender, porque si tenemos esa conciencia, vamos a criar desde el entendimiento y desde la empatía.
Y eso es como lo que llamamos crianza consciente. Entonces, Genial. fijaos, pongo un ejemplo. Imagínate una niña de 6 años que está por la noche en el salón pintando ya con sus primeras, escribiendo como, ¿no? Sus primeras Tus palabras y garabatos. de repente, pues acabamos de terminar de hacer la cena y entonces le decimos, Valeria, a cenar. Y Valeria, que no quiere venir a cenar. Valeria, a cenar. Y entonces de repente se dirige una madre o un padre enfadado para que la niña atienda. Y entonces la niña dice, es que estoy terminando mi dibujo. Ya, pero es que ya te he dicho que... Entonces, de repente, lo que surge es que a esa madre, por ejemplo, o a ese padre, se le han movilizado unos sentimientos. Imagínate que es que has estado todo el día muy cansada, estás haciendo la cena, has dejado de hacer otras cosas para atender y entonces, claro, de repente te encuentras una frustración porque es que tu hija no te atiende. Pero claro, la culpa no la tiene la niña. La niña está, si conectamos con esa niña, está terminando en su dibujo, está haciendo, a veces no se quedan imbuidos ¿no? O absortos en su proceso de aprendizaje. Y entonces, pero de repente está una madre que no está regulándose o un padre y entonces dice eso. Aparte, hay veces que las personas tenemos, entre comillas, y esto te digo entre comillas, pequeñas heridas de la infancia. No sé si conocéis las 7 heridas de la infancia. Hay herida de injusticia, de rechazo, de abandono, etc. Entonces, de repente, imagínate que esa madre, cuya, cuando fue pequeña, a lo mejor no fue una madre vista o atendida. Porque claro, ¿quién recibió de nuestra generación la educación emocional? Pues muy pocos. Y entonces de repente, o tenía muchos hermanos y entonces pues no fue tan atendida, entonces tiene como la herida de injusticias, oye, que estoy aquí, ¿no? Entonces de repente lo que le moviliza, y eso es lo que se tienen que preguntar los padres, cuando algo te está movilizando una emoción, la reconoces, enfado, frustración, ira, cansancio, nos paramos y reconocemos qué me está movilizando, porque no podemos cargar contra la niña. Algo nos está pasando para poder atender a la niña en el proceso. Y entonces, en vez de coger y a lo mejor ponerme hecha una furia, pues yo puedo regularme y acompañar a mi hija mejor. Puedo decirle, oye, mira, venga, vamos a terminar, cierra, yo te dejo, o te dejo un minutito, 2 minutitos, terminas y ahora yo te acompaño y vamos. Ya sé que no somos perfectas, pero sí tenemos que aprender a regularnos, porque también tenemos que validar todas las emociones. De hecho, también podemos decir, oye, mi mamá se ha puesto así, y decir, oye, estoy cansada o estoy frustrada, te pido perdón, no pasa nada, no se nos desdibuja la autoridad. Si Ujú. te pongo el ejemplo de un padre que le dice a su hijo de 4 años, porque el padre está viendo el celular todo el rato, el niño se está portando mal y está tirando los juguetes o está haciendo cualquier conducta para, no digo para llamar la atención, porque yo no creo que los niños llamen la atención, simplemente están manifestando conductas porque no están siendo recogidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si ese padre se enfada y le dice al niño, es que no te soporto cuando tú te enfadas así, porque el niño está tirando y tal, le está diciendo a ese niño que no es válido enfadarse. Y el enfado, como la alegría, como la tristeza, como un sinfín de emociones, todas las emociones son válidas, son las que nos guían para adaptarnos al entorno. Entonces, lo único, hay unas líneas rojas y ahí hay que poner límites. Lógicamente, si me vas a romper un juguete o si vas a tal, yo te tengo que recoger y pongo, hay unas líneas rojas. Pero lo demás, porque si no le estamos diciendo que no se puede enfadar. Entonces ese niño, al final, son niños que han reprimido su enfado, que cuando son adultos no lo reconocen o al final no lo saben manifestar. Entonces, el enfado es aquello que te dice, oye, estoy enfadada porque se me ha sobrepasado un límite. Entonces son niños que luego no saben poner límites. Y lo que es más importante, los niños que obedecen porque sí, son niños que no son auténticos y genuinos. Los niños que solo obedecen por agradar al adulto, por la aprobación del adulto, dejan de ser ellos mismos para perderse en las necesidades de otro. Dejan de ser genuinos. Y luego los tenemos en adultos complacientes, que no pueden mostrar
sus necesidades, y eso tiene un impacto en la salud emocional. Yo lo he visto durante muchos años, llevo ya 25 años de consulta terapéutica, llevando muchísimos procesos psicológicos y acompañando de esta manera. Entonces, que quede claro que no hay emociones positivas ni negativas, que las hay más agradables, menos desagradables, pero hay que acompañar en la frustración, en el enfado y manejarlo de otra manera. A lo mejor tengo un niño con una rabieta, yo no le puedo coger y decir, ya basta, ese niño está secuestrado emocionalmente. Yo me tengo que poner a su altura y decirle, entiendo que estés así. Yo no estoy aprobando su conducta, pero estoy entendiendo porque está desbordado emocionalmente. Yo le puedo dar un abrazo, porque a veces le das un abrazo y se desarman, y le puedo escuchar y luego, en ese momento no me va a atender. Si luego quiero que entre a razones, le tendré que acompañar para luego decirle, mira, ¿qué te ha llevado a esto? ¿Qué sentías? ¿Qué pasa? O decirle ponerle palabras, porque él a lo mejor no sabe, a sus sentimientos. A lo mejor estás cansado, a lo mejor estás frustrado porque papá te ha dicho que no a algo, ¿vale? Y luego poner también un límite, es decir, de esta manera o así yo no voy a consentir esto. Si queremos poner un límite, pero lo tenemos que poner no desde el desbordamiento emocional, sino desde reparar y acompañar, porque somos guías. Si no, si gritamos, no me grites así, yo estoy gritando, ese niño lo estará reproduciendo luego con sus propios iguales, lo reproducirá con su pareja cuando sea mayor, etcétera, etcétera. Total, y me encanta que esta pregunta la hayamos iniciado, más bien esa respuesta la hayas iniciado con saber realmente qué es crianza consciente, porque muchas veces pensamos que crianza consciente es permisividad, es aprobar todas las conductas del niño y no, realmente crianza consciente es estar consciente en el momento en el que estamos criando, encontrar las razones de por qué me estoy comportando así. Volvemos un poquito al autocuidado, ¿verdad? Nosotros como adultos, ¿qué cosas tenemos que sanar? ¿Qué cosas tenemos que reparar? ¿Qué cosas tenemos tal vez que volvernos un poquito, no para recoger nuestros pasos, sino para reflexionar sobre, ok, ¿qué del pasado me está afectando ahorita y hacia el futuro puedo enderezar, corregir, sanar, restaurar, restituir? Creo que todas esas habilidades son las que nos permiten tener una crianza consciente, integral, sana, que dé mucho fruto también a futuro y que permita también que esos niños, niñas, ya después adolescentes, jóvenes, adultos, puedan reproducir eso, no necesariamente en sus hijos, que claro que sí, pero entre sus pares, entre no sé, sus escenarios laborales también. Muchas veces tal vez nos enfocamos mucho en el ahora, cuando están pequeños los niños, pero no nos damos cuenta que realmente ahí es donde estamos transformando el futuro de nuestro país, en este caso, de nuestra región, de nuestro contexto, de nuestra propia familia. Realmente creo que es supremamente importante lo que nos acabas de compartir, Alicia, y me gustaría hacer ahora sí un énfasis entonces en ese desarrollo socioemocional, porque sí, definitivamente esto tiene mucho que ver con la gestión de nuestras emociones, con el ser consciente de lo que estamos sintiendo, ¿cierto? Con el poder pedir perdón sin desdibujar la autoridad, eso me parece clave, todas esas cosas. Me gustaría entonces preguntarte, ¿cómo podemos aportar al desarrollo socioemocional con un zoom y un énfasis importante en identidad y autoestima, ¿cierto? A través de experiencias educativas cotidianas, ¿sí? A través de ese papel que juega el educador, pero sobre todo en este caso la familia, y me gustaría aquí darle un tinte y un apellido importante, yéndome por una de tus publicaciones, que creo que también es muy, muy valioso traerlas aquí a colación, y es qué papel juegan las pantallas y las redes sociales en este momento y en este proceso. Bueno, pues estamos en la era de las redes sociales, por tanto, imagínate el impacto que tienen nuestros niños y en las niñas, sobre todo en la construcción de la identidad y de la autoestima. Ellos están deslumbrados por vidas idealizadas, que están filtradas, que están editadas, que te guían cómo ser feliz, que te dicen cuerpos perfectos, imágenes perfectas, donde te están guiando, o vidas donde de repente pues salen, viajan, hacen un montón de cosas, y entonces de repente tú estás construyendo tu identidad. Y lo más importante para ti, y sobre todo en la adolescencia, es, digamos, buscar la aprobación, ¿no?, de tus iguales. Entonces estás buscando referentes e iguales.
¿Qué ocurre? Que si estamos, para querernos a nosotros mismos, para validar la autoestima, estamos pendientes de un like, al final, dependiendo de los likes que nos den, nos va a oscilar la autoestima. Si estamos pendientes claro, son referentes, ¿no? Los niños, sobre todo cuando empiezan en la adolescencia, los padres dejamos de ser sus referentes y es bueno para que tengan otros referentes, pero claro, a ver en qué valores los dejamos. Entonces, a mí me parece que la competencia más importante que tenemos que ayudar a desarrollar de nuestros hijos es el pensamiento crítico. Es la competencia más importante del siglo XXI. ¿Qué digo con pensamiento crítico? A ayudarles a pensar, a cuestionar. Si ellos están metidos en una pantalla y no se cuestionan, ni discriminan ni diferencian que lo que le está diciendo la pantalla a veces no es real, ni hay un adulto referente en casa, como tú has dicho, la educación empieza en casa y en la escuela se acompaña. Entonces, los niños no van a poder diferenciar. Si yo estoy consumiendo todo el día las redes y me dicen cómo tengo que ser feliz y si no, o cómo tengo que ser, si no, no valgo, necesitamos un adulto referente en casa que te diga, primero, para esa parte que decías tú que decías, ¿cómo puedo, Alicia, acompañar con experiencias cotidianas? Primero tenemos que validar las emociones de nuestros hijos, validarlas y acompañarles. Para ellos, entenderles es aliviarles. Y yo soy muy fan del juego. Tenemos que jugar con nuestros hijos. Y no solo nuestros hijos tienen beneficios con el juego, los tenemos nosotros, porque damos la mejor versión de nosotros mismos. Cuando estamos en atención plena, no con el celular, sino jugando con atención plena. De repente es un momento de desestrés. Nuestros hijos también nos ven cómo somos, estamos más divertidos, estamos mejor. Y a mí me encanta el juego porque cuando estás jugando juegos de mesa o de juego simbólico, representacional, ¿no? Cualquier cosa que te pones a jugar con los niños, tú de repente al niño lo que le estás haciendo es que también le estás educando en valores, perder, ganar, pero sin aleccionar, sin juicios, que también es una forma muy bonita, si te tiras al suelo, en la alfombra del suelo, a jugar también a su altura, eres un referente sin agobiarle, sin decirle esto tiene que ser así, 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 de esa manera, sino a través del juego, el ganar, el perder, a través del juego hay valores humanos, valores, ¿no? donde puedes mostrar. Y luego, a partir del juego, es una maravillosa manera de saber cómo se siente tu hijo. Muchas veces cuando está una niña jugando con un muñeco, de repente cojo y le tira o le tira el pelo tal, de repente los adultos decimos, pero ¿qué está haciendo? Vamos a ver, y entonces de repente le coartamos la emoción, ¿no? Pero no se trata así las cosas. Entonces dices, vale, ¿qué le estará pasando? A través del juego tú puedes saber a tu hija lo que le gusta, lo que no le gusta, ver qué juego simbólico está haciendo ¿no? con ese juego, lo que le frustra, lo que no, algo que le esté pasando. A lo mejor le puedes preguntar, oye, ¿qué ha hecho la muñeca para que tú te portes así con ella? ¿O qué le estás corrigiendo a la muñeca? Y vas a ver muchas de las cosas. Y luego también, Isabela, yo soy muy fan del juego libre en la naturaleza, porque tenemos que equiparar el mundo online con el mundo offline, fuera de las pantallas, al aire libre en la naturaleza y el juego arriesgado. Cuando digo el juego arriesgado, no me refiero peligroso, me refiero que los niños tienen que subirse a los árboles, que necesitan tener elementos un poco arriesgados, porque solo así van a ver cómo es su propia autoeficacia, cómo prueban. Si tú estás todo el día sentado con una pantalla, no te sabes probar a ti mismo, no construyes tu resiliencia, no compartes el juego con otros niños, no desarrollas tu creatividad. Y como decía Margaret Allen, es una defensora de la infancia de los niños, decía, más vale un hueso roto que un alma rota. Wow, total, wow. Qué chévere. Y me encanta cómo podemos ir cada vez tejiendo tal vez un poquito más profundo y con más sentido todas estas herramientas, todas estas técnicas, todas estas prácticas, que detrás de eso hay mucho, ¿cierto? Y aquí hago también un llamado a todas las personas que nos están viendo, educadores, profesores, directivos docentes, cuidadores. Simplemente si te interesa este tema, también es válido poder profundizar, ¿cierto? En estas herramientas, en estos conceptos. Y hay algo que me causa muchísimo interés. Justamente tú iniciabas diciendo, bueno, ¿cómo podemos desarrollar
esa vida o esas competencias socioemocionales de nuestros hijos y estudiantes y comenzabas diciendo que es súper importante validar esas emociones. Y entiendo que hay una diferencia importante entre validar y aprobar, ¿cierto? Y es imprescindible entonces en este contexto hablar de los límites. Un poquito ya lo veníamos, digamos, preparando, ¿cierto? Entonces, en este contexto de familia y escuela, ¿qué técnicas puedo utilizar para poner límites, pero también comunicarnos mejor, manejar la frustración? Porque si bien es válido estar enojado, hay consecuencias de ese sentimiento, de esa emoción que no son correctas y que no pueden ser permitidas, ¿verdad? Y creo que esto también a veces ha hecho mucho daño como mito de la crianza consciente, lo que te decía ahorita, de ser permisivos, de consentir el error, de no, ¿cierto? De darle mucho, tal vez, la razón o dejar las culpas. Creo que es importante manejarlo. ¿Qué nos puedes decir a raíz de esto? Recogiendo lo que dices, Isabela, hay muchísima confusión, porque incluso cuando estamos validando una emoción, no estamos aprobando la conducta. Es decir, yo en un momento dado te puedo como reparar, o sea, es normal que te puedas sentir así, enfadado, pero yo te acompaño en esto, pero yo no estoy aprobando la conducta, yo ahora yo te educo, es decir, para que Ujú. esto no vuelva a suceder. De hecho, los niños y niñas necesitan límites, límites sanos. Yo he tratado a lo largo de todo este tiempo, niños y niñas que no tenían límites y cuando han cumplido su mayoría de edad, han navegado a la deriva y decían lo que parecía muy estupendo, ¿no? Porque me dejaban hacer o por algo, de repente son niños sin rumbo, no tienen seguridad. Dicen, si mi padre me hubiera puesto más énfasis para que estudiara, si me hubiera puesto incluso ¿sabes? Una norma, decían, Ujú. yo no hubiera salido así, ¿no? Tú cuando tienes un límite te sientes sostenido. Te pongo un ejemplo. Imagínate ahora que estamos yendo muy rápido en la crianza y los niños y niñas estamos como adultizando mucho, ¿no? Entonces, imagínate una niña que quiere irse a una fiesta de pijamas, ¿no? Que no sé cómo lo llamáis vosotros, de pijamas. Pijamada. Pijamada. Muy bien, pues imagínate que quiere ir a esa fiesta. Entonces, de repente, es como tu familia, no, o sea, tú no quieres dejar, porque de repente, imagínate, estás en otra ciudad, a lo mejor le puedes dejar un día, pero o no conoces muy bien a los padres, y entonces de repente es como, no, todo el mundo va a la presión del grupo, y dices, no, pero nosotros, y esto es una parte muy importante, nosotros tenemos que determinar qué padres y madres deseamos ser. No es la que nos diga fulanito ni menganito, no es la que nos diga incluso en las redes sociales, los influencers que parece que te dicen, ahora haz esta pauta, ahora la otra. Entonces, claro, vas dando tumbos y yo me encuentro en la consulta padres súper desorientados que no saben dónde porque no han construido el padre o la madre que quiere ser. O una autoestima familiar. Es no, mira, hija mía, yo no te voy a dejar ir. Tu hija se te va a enfadar. Pues claro, si conectamos con nuestra adolescencia, yo también me enfadaría. Y es lógico. Entonces yo, como ejemplo claro y concreto, yo te valido la emoción, es decir, claro, ¿cómo nos va a estar enfadada? Y a lo mejor la niña hasta te da un portazo, ¿vale? ¿Cómo yo no te voy a recoger? Pero ahora vamos a hablar. Porque en casa, en nuestra casa, no ejercemos la violencia. En nuestra casa no damos portazos, en nuestra casa hablamos. Y entonces cogemos y hablamos. Y es, si yo no conozco casi a los padres, yo te doy las razones. Y yo le puedo decir qué clase de madre podría ser si yo te dejo en manos de unos padres que no conozco. ¿Tú pensarías que soy una buena madre? Es hacerles razonar. ¿No ves? O sea, hemos validado, pero hemos puesto límites. Y Claro. los tenemos que tener claros. Y en los límites es muy importante ser consistentes, que a veces se nos va. Lo que hoy un día decimos que sí, mañana decimos que no, según nos pille, ¿no? Por eso era tan importante el bienestar emocional del adulto, para que un día, que también podemos fallar, no pasa nada, ¿no? Pero sí tener una línea clara de crianza, y eso somos nosotros. O yo no te voy a dar un celular, a lo mejor hasta los 14 años, o no vas a abrir una red social hasta los 14, porque yo te quiero y te cuido. Y la presión social es muy fuerte, pero también es mentira, no todos los niños de la clase o del aula lo tienen. Mm, Y a veces se puede, yo mira, también en mi distrito donde yo vivo nos hemos unido a través también de unos grupos de WhatsApp para intentar retrasar la edad del móvil.
para no ejercer presión. Y en el colegio también. En el colegio, lo que hemos hecho también, en el colegio de mis hijas, es intentar, porque en el momento en que entre un móvil, ya, ¿no? Ya un niño tenga un móvil, ya los demás niños van a querer tener. Entonces vamos a intentar retrasar para apoyarnos en pequeñas comunidades y poder ¿no? crear esos grupos de apoyo que nos vayan a hacer que la crianza pueda ser mejor, porque no podemos criar en solitario, somos una comunidad, Isabela, nos tenemos que ayudar entre todos y eso es fundamental. ¿Vale? Totalmente, y qué importante es hacer énfasis en eso, de no estamos solos, es necesario encontrar una red de apoyo, de poder nutrirnos unos a otros, de poder alentarnos, porque claramente van a haber a veces bajones emocionales de fuerza, lo que hablamos al inicio del cansancio, del estrés, es decir, la vida pasa, pero eso no es excusa para seguir perpetuando patrones, ¿cierto? Heridas, a veces vacíos de generación en generación. Y creo que eso es supremamente importante porque definitivamente lo que hagamos hoy en nuestros hijos, tal cual yo en algún momento lo escuchaba, pero ya como en un contexto más de maestro, de que cuando un maestro se equivoca y no repara y empieza a perpetuar este tipo de conductas, no está afectando solamente a su salón de clase, está afectando a futuro a muchas generaciones. Y me gustaría, digamos ya un poquito para empezar a cerrar este espacio, que pudieras contarnos, yo creo que y en United Way estamos convencidos de que hay historias que inspiran, historias que a veces cuando escuchamos podemos decir, bueno, esto de verdad funciona, o hay esperanza, o hay una nueva manera, o puedo aprender de una buena práctica, de una lección aprendida en otro contexto, de otra experiencia. Entonces, me gustaría pues preguntarte, ¿qué historias de transformación has vivido al vincular la familia con la escuela? Pues hace pues ya bastantes años, yo creo que más de una década o a lo mejor 15 años ya, tuve una experiencia transformadora. Me llamaron precisamente para hacer unas escuelas de madres y de padres y poder dar herramientas a madres y padres para la crianza de sus hijos. Y bueno, pues nada, preparé, fue con una asociación aquí que se llamaba CEAPA, bueno, pues hicimos como algo muy experiencial, dinámicas para que se pudieran pues también trabajar los padres y las madres, también role-playings para que pudieran, ¿no? Ensayar muchas ¿no? de sus comportamientos. Fue un espacio, como has dicho tú, que no estábamos solos, pues de poder expresar pues a veces el agotamiento o a veces la felicidad y la gratitud que te da, ¿no? Acompañar, que siempre estamos viendo como el lado Sí, de acuerdo. negativo, ¿no? Pues no, el positivo. Pero esto no quedaba ahí. Ellos eran las familias de aquí se llaman AMPAs, las asociaciones de padres y madres que hay dentro del colegio, y entonces fue una cadena de sueños o de realidades muy bonita porque ellos recibían la formación digamos, en mi ciudad o les aportábamos esa formación y luego ellos iban contribuyendo y formando en sus pueblos, en sus ciudades, haciendo una red incluso de apoyo. Y entonces, cuando ellos implementaban lo que habían aprendido en las demás familias del colegio, ¿no? De sus hijos, pues al final lo que tenían es que los padres y madres también del colegio se iban abriendo emocionalmente, les comentaban lo que les pasaba o qué herramientas, y entonces ellos les iban también formando y a la vez creaban otros espacios de diálogo y de formación y al final podían criar y educar muchísimo mejor. Y entonces fue una red que digamos, expandió ¿no? sus tentáculos y que fue muy bonita. Y luego lo más importante es que como eran padres y madres que no tenían por qué tener formación en psicología ni en educación, eran padres y madres comprometidos, pues había una parte mucho más bonita, que es que luego ellos volvían, yo vivo en Madrid, ¿no? En España, pues entonces volvían a la ciudad de Madrid a contar las experiencias y a ver si también lo habían sabido hacer adecuadamente o no, o las dificultades que habían tenido, ¿no? Porque eran personas que no tenían esa formación, educadores formales, eran educadores informales. Entonces venían para volver a aprender
habían apuntado qué cosas habían sido difíciles, qué herramientas tenían que exprimir un poquito más, ¿no? ¿no? De mí o de los educadores que estábamos para poder volver a implementar. Entonces era una cadena muy bonita porque era muy importante. También muchos de los padres se implicaron en proyectos de, a veces, incluso, pues cuando tú estás tan comprometido en el cole, vas a ayudar dentro del aula a hacer pequeñas bueno, pues experiencias, lecturas de cuentos, proyectos, a crear cosas con los niños y para los niños, con las niñas y para las niñas. Y luego también lo que es muy importante es que a veces también ayudaron a pintar las paredes, incluso a construir, ¿no? Ciertas, pues a veces anexos de aulas, es decir, que eso crea y genera espacios, entonces estrecha puentes. Cuando tú estás implicado en el colegio de tus hijos, vas a valorar que madruguen, que vayan al colegio, que permanezcan en la escuela. Eso que vuestra fundación hace tan importante para que ellos puedan crecer, desarrollar y tener oportunidades. Y yo creo que son proyectos de transformación social maravillosos que inspiran y que quizá pues ahí está ese granito de arena que os pueda aportar desde aquí. Totalmente, Alicia, y qué importante es poder, como tú dices, tener esa red de apoyo, tejerla intencionalmente. Y creo que tú lo has dicho, muchas organizaciones de la sociedad civil aportan a estas causas, lo has dicho, fundaciones, escuelas, iglesias, diferentes formas de poder uno, de alguna manera, ser parte de una familia más grande. Lo pondría de esa forma, que nos permitan criar de manera consciente, gestionar nuestras emociones, desarrollar habilidades socioemocionales, criar de unas maneras adecuadas, educar con experiencias cotidianas, todo lo que hemos abarcado en esta sesión. Y quiero agradecerte porque también el contexto en donde te has movido, tu trayectoria te ha dado mucha experiencia y esto lo podemos nosotros también adecuar a nuestro contexto, específicamente aquí en Colombia, pero sabemos que nos vende muchas partes de Latinoamérica. No sé si hay algunas palabras finales, algún mensaje que tú quieras darle a maestros, sobre todo padres de familias que nos están viendo, si pudieras decir algo que tú dijeras, bueno, de todo esto que hemos conversado, queremos que se les note que vieron esta sesión, que vayan y repliquen esta información, no solamente del voz a voz, sino a través de esas acciones con sentido y con intencionalidad. ¿Qué dirías? ¿Qué nos compartirías para cerrar este espacio? Haría mucho hincapié lo que he dicho en el autocuidado y en estar los adultos emocionalmente saludables, porque has visto que si no, no podríamos poner en marcha toda esa rueda para poder sembrar ese futuro sano emocionalmente de los niños. Hay una frase de Marley Kunerez que dice que la relación más larga que vamos a tener a lo largo de nuestra vida es la relación con uno mismo, por lo tanto, cuidémosla para Total. poder luego acompañar, validar y ser parte de algo mucho más grande. Solos no podemos, cualquier pasito a pasito estaremos creando comunidad. Así que animo a todo el mundo a aportar su granito de arena y por favor cuidemos la infancia. Excelente, Alicia. Gracias, gracias por este espacio. Queremos también reiterar las puertas abiertas de United Way para ti. De verdad que es para nosotros un placer poder seguir conectando con todos los que nos escuchan, todos los que nos ven. Aquí hago un paréntesis para recordarle a las personas que han llegado hasta este momento de la grabación que puedan diligenciar su asistencia en el enlace que les proporcionamos en la cajita de descripción. Eso también nos va a permitir contar esa asistencia para poder adquirir la certificación del programa. Nuevamente, gracias, Alicia. Un abrazo muy grande hasta allá, hasta España, en donde estás. Y bueno, nuevamente decirte que aquí estamos también para poder construir desde nuestra parte ese granito de arena. Gracias, Isabela, y que sigáis construyendo puentes. Chao, chao, que estés muy bien. Hasta muy pronto.